Noches al Habla, un podcast del web. Hola Piola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Alimoches al Habla, el podcast del UB, un rinconcito amarillo, ahora también en formato audio, en el que, bueno, en este episodio hablaremos de cosas muy interesantes de nuevo y en concreto con Hugo Robles, que es profesor de la Universidad de Oviedo, investigador cuando le dejan y le da la vida, divulgador porque ahora considera que es una de las cosas más importantes y necesarias que también puede hacer. Y como veréis, sobre todo es una maravillosa persona que nos ha cedido todo su conocimiento y todo su tiempo y todo su pensamiento crítico para poder nutrirnos de él. Y yo la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta de haberme cruzado con él por el camino y me siento muy afortunada de poder haber colaborado con él y poder haber coincidido y espero que muchas veces más. Hugo vive entre Asturias y León. Viene de familia del sector agroganadero y minero y dice que esto se nota, aunque quizás, cito textualmente, no en el sentido que piensa la mayoría de la gente. Es que en esto del mundo rural, igual que en la universidad, igual que en la academia, igual que en los animales que estudiamos, hay muchísimos estereotipos y como veréis en esta entrevista, pues vamos a ir desgranando un poquito más y metiéndonos en barro y en polémicas en las que creo que es necesario meterse porque está afectando de alguna forma a la conservación de la biodiversidad y por tanto también a nuestro bienestar y a nuestra salud mental, de la cual también hablaremos en este episodio. Él intenta entender cómo funciona la naturaleza para poder conservarla, para poder transmitirla de la forma de la que él tiene de transmitirlo. Y es que lleva gran parte de su vida conectado a los bosques, a unos ecosistemas que quizás tampoco sean solamente como lo imaginamos, sino que esconden un montón de secretos más, y en concreto a uno de los habitantes de estos bosques, especialmente de los robledales, que es el pico mediano. Es nuestra especie protagonista de este mes de marzo en el calendario de 2024. Y en él, con él como hilo conductor profundizaremos y con él como hilo conductor hablaremos de todas estas problemáticas asociadas a los bosques y también asociadas a la investigación, al trabajo de campo y a este mundo académico que es necesario poco a poco ir cambiando porque si no también va a petar. Hola Hugo, muy buenas, muchas gracias por estar aquí en este mes de marzo. Hola Lourdes, es un placer, un placer. No me lo perdería por nada del mundo. Tenemos aquí a uno de los especialistas en pico mediano más guays de este planeta. Así que, ¿quién es el pico mediano y por qué mola tanto? Uy, el pico mediano. El pico mediano es un pájaro de mediano tamaño, más bien pequeñito, pequeñito, ¿no? De una cuarta aproximadamente, que es considerado como es un pájaro carpintero, obviamente, es un pájaro que está adaptado a trepar por los troncos y comer en las hendiduras de las fisuras de los árboles. Y que es un buen indicador de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que si quieres luego hablamos de ellas. En principio Vale, sí, vale, es vale. un ser, la verdad es que uno de los muchos seres maravillosos que hay por los bosques, ¿no? Ujú. Si tuvieras que definirlo en tres adjetivos, en tres palabras, ¿con cuáles te quedarías? A ver, me quedaría con varios. Uno de ellos es lo que comentábamos antes, ¿no? Indicador. Indicador, lo que pasa es que indicador es un término muy grueso, entonces indicador, siempre que decimos que es un indicador, incluso indicador de calidad de los bosques, hay que decir exactamente qué tipo de, qué es lo que indica, ¿no? Ujú. Lo que indica es habitualmente, o bueno, siguiendo algunos estudios y tal, indica diversidad de otras especies de aves, forestales y no forestales, pero que pueden vivir en el ámbito forestal. Indica también estructuración madura del arbolado. Indica especialmente en los bosques caducifolios que albergan un montón de árboles de madera de corteza rugosa, que es donde habitualmente intentan alimentarse. Y este tipo de indicación precisamente es lo que les hace tan importantes y tan sensibles también a recibir cambios ambientales. Esta sensibilidad frente a los cambios ambientales lo que nos permite es que sean los buenos centinelas de estos cambios en la estructuración de los bosques o de posibles problemas que puedan aparecer, problemas o no problemas, ¿no? O aspectos positivos. Entonces, por un lado, indicación, ¿no? Indicador. Por otro lado, te diría que otra palabra
es que es vocal, es muy vocal, ¿no? Y esto es algo que me llamó la atención incluso al principio, antes de cuando empecé a trabajar o cuando lo vi por primera vez, ¿no? Que es comparado con otros pájaros carpinteros que habitualmente tenemos en nuestro imaginario, que son muy, digamos, son muy sonoros, pero muy sonoros utilizando el pico para tamborilear frente a estructuras arbóreas o... Pero en este caso no solamente es eso, sino que además prácticamente no tamborilean, tamborilean muy poco, pero han sustituido ese tamborileo por vocalizaciones propias, ¿no? Entonces, lo que me resultó, y yo creo que a casi cualquiera que conocemos esta especie o que lo ve por primera vez, es lo vocal que es, ¿no? Digamos, se comunican entre ellos a fuerza de vocalizaciones. Y, pues no sé, otra palabra que a lo mejor diría que es un poco osado. O no sé si. Sí, Osado. osado, osado. Es un poco así como atrevido, atrevido. Ajá. Y esto le hace ¿En diferente qué sentido? sí, le hace diferente también a otros pájaros carpinteros, ¿no? Comparado con un picapinos que es bastante tímido, huidizo, te vas a acercar a uno de sus nidos y enseguida sale volando, te vas a acercarle a verle. Pues este no. Este muchas veces incluso se queda allí diciendo, oye, ¿tú qué haces aquí? Que estás en mi sitio, ¿no? Y bueno, te llama la atención para un pajarito tan pequeño que tenga esa osadía, ¿no? Vale, entonces indicador vocal y osado. Dentro de indicador has dicho una cosa que creo que convendría quizás explicar un poco más, porque creo que vamos a hablar más de ella a lo largo de toda la entrevista, que son bosques estructurados. ¿A qué te refieres con un bosque estructurado? Me refiero sobre todo a lo que podríamos quitar incluso la palabra estructurado. Vamos a dejarlo con bosque. Porque cuando hacemos hincapié en la palabra estructurado, ¿no? Parece que existen bosques que no están estructurados, pero no es así. Todos los bosques, ¿no? Necesitan tener, por su propia definición, tienen una cierta estructura. Una estructura que está relacionada con su madurez. Esto quiere decir que siempre existen en los bosques son bosques súper añejos, que siempre tienen árboles muy viejos y tal. Bueno, sí y no. También hay perturbaciones dentro de los bosques, ¿no? También existen heterogeneidades como pequeños arroyos o escarpes rocosos o cosas que hacen que, digamos, parte del arbolado no llegue a tener una madurez excesivamente añeja. Pero en general sí que es verdad que lo que requiere es que se permita al arbolado vivir hasta sus últimas consecuencias. Y no solamente es eso, sino que además no son un conjunto de árboles, son un conjunto de árboles con muchas otras cosas que tienen alrededor. Los botánicos dirían un cortejo florístico, ¿no? En el suelo forestal, una estructura de matorral, de sotobosques en el interior, en los bordes de esos bosques, etcétera, ¿no? Y un suelo que dependiendo también del sustrato geológico, ¿no? Es un suelo que tiene también, que es bastante maduro, ¿no? En el suelo es una capa de materia orgánica con otras cositas, ¿no? Súper importantes para el desarrollo de la vida. Y para el desarrollo no solamente de la vida, sino para retener, digamos, el agua y que no se nos vaya directamente fuera de la naturaleza, ¿no? O para amortiguar, por ejemplo, la contaminación, importantísimo, como amortiguadores de contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, todas las actividades que lo que permitan o a lo que digamos que lo que hacen es reducir esa cantidad de suelo, eliminar estos matorrales, esta zona de sotobosque, modificar estructuralmente los árboles, ¿no? Reducir su vejez, quitar la madera muerta, bla, 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 todo esto que estamos escuchando, ¿no? Muchas veces para eso realmente no es un bosque, ¿no? Pues ya podemos estar hablando en algunos casos se utiliza eufemísticamente bosques manejados, pero incluso podríamos quitar directamente el epíteto manejado porque realmente no es un bosque, deja de ser un bosque. Ujú. O sea, todo lo que digamos que a nivel de percepción social podemos decir que es un bosque, pero es como un conjunto de árboles, en realidad habría que ir mirando poquito a poco porque hay muchos elementos más.
No, no vale plantar ahí unos cuantos árboles y que esa plantación se convierta en un bosque, porque no lo es. Claro que no. Ayer por la tarde, por ejemplo, estuve dándome un paseo por la costa asturiana y por unas zonas arboladas inmensas, donde además huelen fantásticamente bien, ¿no? Que están compuestas de plantaciones de eucaliptos, ¿no? Los eucaliptos son un árbol que a mí personalmente me encanta, me parece que huelen muy bien y crecen muy, muy alto y son estructuralmente bonitos, pero son unas especies que son exóticas y por el hecho de ser exóticas muchas veces pueden traer determinado tipo de problemas, etcétera. Además tienen sustancias alelopáticas. Esto significa que, digamos, no dejan crecer otro tipo de vida que no sean ellos Ujú. debajo de su sombra, ¿no? Entonces hay muchas especies que no pueden sobrevivir, muchas especies autóctonas que no pueden sobrevivir ahí. Estructuralmente son muy diferentes a lo que debería de haber ahí, ¿no? A todos los bosques, a los bosques de verdad que debería de existir ahí. Esto no quiere decir que no sean, que no puedan llegar a ser buenos bosques, son buenos bosques en Australia, ¿no? Porque el resto de elementos de alguna forma están adaptados también a esas características. Efectivamente. Hay que entender un bosque o la naturaleza desde un punto de vista, tú lo has dicho, evolutivo, ¿no? Adaptados, están evolutivamente adaptados, tienen una funcionalidad, un tipo de elementos que cuando los sacas de ese tipo de ambiente es cuando pueden empezar a generarse problemas, ¿no? Tienen sus propios competidores, tienen sus propios parásitos, tienen sus propios mecanismos de regulación, tienen sus propios muchísimas cosas que no podemos replicar en un bosque exótico porque no tenemos la capacidad de la naturaleza para provocar cambios evolutivos a ese nivel. Vale, hemos hecho una pequeña introducción de algunas de las amenazas, yo creo que puede tener esta especie y otras muchas. Luego profundizaremos un poquillo más ahí, pero en el segundo de los adjetivos que has dicho del pico mediano, has dicho vocal y has hablado ya de otras especies. ¿Qué otras especies de pájaros carpinteros hay y por qué tú empezaste y te centraste a investigar y estudiar este? Mis compañeros me van a matar, ¿no? O los ornitólogos más avezados me van a matar, Con, porque no sé exactamente cuántas claro. especies, no recuerdo exactamente cuántas especies de pájaros carpinteros hay en la península ¿Te ibérica. has centrado tanto en este? No, ¿sabes lo que pasa? Que soy muy malo yo contando, no, en general no tengo una lista, no, soy muy malo haciendo listas y contando cosas, ¿no? Entonces, no sé, se me da muy mal. Pero a ver, tenemos algunas joyitas ibéricas, como puede ser, por ejemplo, el pito real ibérico, ¿no? Este pito real o pito verde, relinchón, que se denomina en algunos sitios y tal, que también, curiosamente, es muy vocal, ¿no? De hecho, su nombre relinchón hace referencia a esa capacidad que tienen para vocalizar como si se estuviera relinchando, ¿no? Como si estuviera relinchando, como si alguien estuviera riéndose a carcajadas y que son verdes precisamente para mimetizarse con el suelo verdoso del ambiente, de los ambientes forestales y periforestales, o los picamaderos negros, ¿no? Que se supone que ahora, bueno, han estado en expansión en algunas zonas de la península ibérica y que curiosamente también son bastante vocales, ¿no? Aquí ya vamos desmitificando este símil que hacemos habitualmente entre pájaros carpinteros y sonidos exclusivamente como tamborileos, ¿no? Comparado, por ejemplo, con los picos picapinos. Los picos picapinos tamborilean, Que son los más comunes que tenemos también en las ciudades sí. efectivamente, son los más comunes, no por ello menos interesantes, ¿no? De hecho, si son muy comunes es porque han tenido un buen éxito, ¿no? Muchísimo, muchísimo éxito. Cognitivamente son mucho más inteligentes que mis picos medianos, tengo que decirlo. Tienen un tamaño proporcionalmente, un tamaño de cerebro proporcionalmente a su tamaño corporal mayor y curiosamente son muy diferentes, no están emparentados con nuestros picos medianos ni con nuestros picos menores, ¿no? A pesar de ser blancos, negros y rojos, cada uno viene de géneros diferentes y probablemente ha seguido líneas evolutivas un poco, ha venido a partir de caminos diferentes, ¿no? Anda, qué interesante. Que se han abierto un montón de preguntas a través a medida que va avanzando el conocimiento, ¿no? Y las tecnologías genéticas, etcétera, para poder hacer este tipo de estudios, lo cual es apasionante. Entonces, tenemos un montón de especies
¿no? Unas cuantas especies, incluso una especie que no puede considerarse como pájaro carpintero, bueno, que evolutivamente es Ajá. una especie como hermana, que son los torcecuellos, Que de color y de todo es muy diferente, claro. que sí, claro. No es capaz de horadar sus propias cavidades de cría, además son migradores, lo cual aquí en Europa es rarísimo, ¿no? Pero sí se ve que están emparentados, incluso Ujú, posiblemente sean más primitivos que otros pájaros carpinteros. Bueno, estos son un poco las especies, ¿no? Hay alguna más por ahí, el pico dorsiblanco, muy amenazado, de los hayedos de ujú. Pirineos, etcétera. Pero bueno, Y básicamente. de entre todas estas, ¿por qué escogiste el pico mediano? En realidad mi tesis doctoral trabajando con carnívoros de mediano tamaño y algo que quería hacer, ¿no? Pero pronto me di cuenta que con los recursos que tenía era muy complicado trabajar con carnívoros y que había otras especies que eran más conspicuas y más fáciles de estudiar, ¿no? Y además, entre un grupo de diferentes especies que vivían en diferentes ambientes, el pico mediano me llamó la atención, entre otras cosas porque yo quería trabajar con temas o me llamaba mucho también la atención temas de fragmentación y pérdida de hábitat, ¿no? Y entonces una especie que era tan especialista de un ambiente que es tan ¿no? Tan poco abundante como son los robledales maduros en la cordillera cantábrica o los bosques caducifolios de gran porte en la cordillera cantábrica, pues me llamó la atención que existiera esta especie, que estuviera acantonada en algunos de estos sitios y que estuviera sometida a una fuerte fragmentación. Y a partir de ahí, pues empecé a funcionar. Además, resulta que me quedaba cerca de casa. Ya que coincidiera con mi apellido, pues fueron una serie ya, esto ya fue una serie. De anécdotas. Sí, sí, de hecho, claro, se llama pico mediano. Yo soy el mediano de tres hermanos, de los tres hermanos Robles. El pico mediano cría, no, o está mayoritariamente asociado a los robles. Y cuando me fui de postdoc, me fui al campus Drieijeken en Bélgica, que Drieijeken significa los tres robles, ¿no? Entonces yo estaba en el campus de los tres robles con el pico mediano especialista en robles siendo el mediano de tres hermanos robles. Ostras, digamos que es tu análogo en la naturaleza. La verdad es que igual me escogió a mí, claro. Qué bueno. Vale, vamos a entrar en esto que ya hemos empezado antes, el tema de fragmentación, que además lo acabas de contar, tal. ¿A qué amenazas se enfrenta el pico mediano? ¿Y cuáles destacarías? Porque entiendo que es una especie que está muy amenazada por muchas cosas. Sí, sí, sí. De hecho, si cogemos los datos de las últimas décadas en Europa, incluso en la península ibérica, veremos que en muchas zonas ha habido un incremento poblacional e incluso una expansión de las poblaciones, ¿no? Se ha expandido hacia el norte-noreste Ujú, en Europa. En la península ibérica parece que cada vez se van detectando más poblaciones. No se sabe muy bien si porque realmente o a qué parte se debe que se están expandiendo y a qué parte se debe que cada vez pues hay más ornitólogos avezados por el campo y mayor capacidad de comunicación a través de las redes sociales o de la ciencia ciudadana, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, curiosamente, si cogemos esta línea de referencia y en vez de ponerlo hace 3 décadas o hace 5 décadas, la movemos donde realmente tenemos que moverla, que es en el momento en el que los humanos empezamos a impactar en la naturaleza, pues veremos que lo que nos queda ujú, de picos medianos es un mínimo o estamos en mínimos históricos, ¿no? Sucede un poco parecido a la situación del actual del lobo, ¿no? Es decir, el lobo en algunos casos parece que en las últimas décadas se ha medio expandido en algunos sitios en relación a hace 3 décadas, pero si cogemos en relación a lo que ha sido la distribución del lobo en los últimos miles de años, pues veremos que estamos en mínimos históricos, ¿no? ujú, Entonces, en este sentido, algo, por ejemplo, que me llama la atención y que incluso que es un error que cometemos mm, no solamente nosotros, científicos, conservacionistas, es en fijarnos en un tipo digamos, de ambientes y poner unas líneas de referencia donde no corresponden, ¿no? Por ejemplo, si cogiéramos, ¿dónde tiene que corresponder esa línea de referencia? En la entrada del hombre, en la colonización del hombre en Europa, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Europa.
Si estamos hablando del pico mediano en la cordillera Cantábrica, pues hablaremos de hace aproximadamente 3.500 años, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado a partir de ahí? Pues a partir de ahí ha habido una destrucción brutal de bosques para prácticas, especialmente al principio agrícolas y ganaderas, y después mineras, urbanización, infraestructuras, etcétera, ¿no? De tal manera que lo que tenemos ahora es una porción mínima de lo que son los bosques primigenios, ¿no? Cuando hablo de bosques, volvemos a la definición de lo que son bosques, ¿no? Entonces, si cogemos bosques de verdad y no las definiciones que a veces nos encontramos, pues tendremos mínimos históricos. Y en este sentido, la distribución del pico mediano se encuentra en un mínimo histórico con respecto a la potencialidad que tendría si le dejáramos, si renaturalizáramos pues toda la península ibérica, ¿no? Si volviéramos atrás más de 3.500 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las especies? ¿No? A veces hacemos este tipo de comparaciones muy poco acertadas, y esto sí que es un tirón de orejas con respecto también digamos, a organizaciones conservacionistas y a científicos, ¿no? Entre cuál, bueno, ¿dónde tenemos que poner el punto el foco, ¿no? ¿En qué tipo de especies? Bueno, pues parece que las especies agrícolas están en declive, ¿no? Y las especies forestales, bueno, van bien. Bueno, las especies forestales, si ponemos el niño de referencia donde la tenemos que poner, están mínimos históricos. No perdamos ese foco. Y las especies agrícolas, si lo ponemos donde tenemos que estar, no están mínimos históricos. Porque de hecho igual no existían ni esos paisajes en ese momento. Claro. Es que a lo mejor el concepto de naturaleza, de funcionalidad dentro de la naturaleza, etcétera, es algo, y este es un melón bastante grande que quizás nos tenemos que plantear. Es un melón que quizás nos tenemos que plantear todos, ¿eh? Especialmente, no te digo nada, especialmente los ornitólogos, entre los cuales me incluyo, ¿no? Pero ornitólogos, científicos, conservacionistas, etcétera, ¿no? Tenemos que tener aquí aves agrícolas. ¿Por qué? ¿Eso es la naturaleza que queremos tener? Pero ¿por qué? Porque promueve la diversidad, la biodiversidad, o porque las especies son bonitas, o porque tiene una funcionalidad X. Bueno, preguntémonos y escarbemos y pongamos líneas de referencia donde las tenemos que poner y llegaremos a conclusiones. A conclusiones de qué es lo que tenemos que conservar y hacia qué dirección tenemos que invertir nuestros esfuerzos de conservación. Con esto no quiero decir que no, que haya unas especies, todo lo contrario, ¿no? Soy totalmente opuesto a encumbrar determinados tipos de especies o ambientes con respecto al otro. Es totalmente en contra de mi propia naturaleza de pensamiento, ¿no? Es precisamente lo que intento mostrar, es que realmente este tipo de enfoque no tiene mucho sentido, no tiene sentido. Tenemos que fijarnos en otras cosas, pero Más adelante, en otros meses, sí que tenemos alguna especie de paisajes agrícolas, así que aprovecharé y rescataré esto para ese momento, a ver qué se opina también desde el otro lado. Bueno, porque además has dicho varias cosas que a mí me llaman, claro, me llama la atención también desde mi foco. Por ejemplo, esa comparativa que has hecho con los lobos, ¿no? Y cómo algo que puede ser bastante similar, una situación bastante similar, de una especie se habla muchísimo porque es muy emblemática y porque entra mucho en las opiniones populares y sin embargo el pico mediano que queda pues eclipsada y queda ahí que no se conoce demasiado, ¿no? Otra pregunta antes, yo ya voy mezclando. ¿Crees que se puede volver de alguna forma a esos estándares o esos bosques ideales o a esos paisajes originales? Porque ahora, bueno, supongo que conoces todo el rewilding y toda esta también, no sé si tiene mucho que ver, pero ¿crees que se podría o qué problemas puede haber por el camino? pues vamos a ver, volver a la situación de hace 3.500 años, obviamente no, pero volver a una situación o no volver a una situación, no volver a una situación, porque a lo mejor la manera no es volver, sino es dirigirnos hacia una situación, ¿no? Mirando hacia adelante, dirigirnos hacia una situación en la que, en la que la naturaleza se encuentre en una situación Ujú. más favorable y que eso además repercuta en todos nosotros, desde luego que sí. Y una de las situaciones, además, una de las cosas más interesantes que tenemos o que tiene la naturaleza es su capacidad de renaturalización. Esta es una de las cosas que se obvia en muchos de los programas de gestión, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Pensamos
que tenemos que actuar y que ayudar a la naturaleza a hacer cosas, tal. Y sí, a veces sí. Pero muchas otras veces, en muchos ambientes, y especialmente los ambientes forestales, la capacidad de renaturalización que tiene por sí sola la naturaleza es increíble, ¿no? Esto lo vemos, yo vivo aquí en las inmediaciones de la Cordillera Cantábrica, y en la Cordillera Cantábrica es algo que sin tener una edad excesiva, puedes comprobar, cualquiera, ¿no? Ha podido comprobar en los últimos decenios, ¿no? Hay que unir además a esto, ¿no? Hay que unirle, por ejemplo, lo que algunos investigadores han visto en relación a otro tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la renaturalización de los bosques permitiría, y con renaturalización de los bosques significa dejar a los bosques tranquilos, desarrollarse con todos sus componentes, ¿no? Y no hacer arquitectura del arbolado ni del bosque o de esas zonas y tal, se conseguiría la mayor captación de carbono en los ecosistemas terrestres, ¿no? No existiría ninguna capacidad para captar tanto carbono Ujú. en ecosistemas terrestres como a través de la renaturalización, incluso renaturalización pasiva de los bosques, ¿no? Esto es un artículo que salió hace relativamente poco en una revista que se llama la revista Nature o Nature, ¿no? Una revista científica de amplia difusión. Muy por encima de lo que nos permitirían, por ejemplo, la captación de carbono a través de plantaciones. Por muchos motivos, por muchos motivos. Incluso plantaciones de especies autóctonas, ¿eh? A veces me hace gracia también cuando hablamos ¿no? De vamos a hacer plantaciones como incluso con especies autóctonas, ¿no? Como lo hace la naturaleza. Yo digo, pues no, porque cogemos unas cuantas semillas y las diseminamos aleatoriamente, ¿no? Bueno, aleatoriamente lo pensamos nosotros, pero la naturaleza no hace, no, digamos, ese azar no está al azar, ¿no? Nosotros sí, lanzamos las semillas aleatoriamente, ¿no? O las plantamos aleatoriamente. Mira, esta aquí y esta un poco más irregular y esto tal. Pero bueno, en la naturaleza no sucede eso. La naturaleza está ahí, no en ese otro Ujú. lado, por algo, ¿no? Por algo que es tan complejo que nosotros denominamos un proceso aleatorio, ¿no? ¿Se conoce todo ese proceso o Hay tantos factores, tantos condicionantes que determinan el funcionamiento de la naturaleza que replicar eso, replicarlo a través de nuestras acciones humanas sería imposible. Es decir, hay muchísimas cosas. ¿Cómo nosotros podemos replicar eh, las acciones del viento, de la lluvia, de que determinados animales pasen en ese momento por allí, de que hagan determinadas funciones, porque todo eso va a determinar que al final unas semillas germinen se dispersen y germinen en ese determinado sitio y no en otro, ¿no? siguiente temita relacionado también con todo esto, incendios? Claro, aquí tenemos un problema, aquí tenemos muchísimos problemas. Digamos, las condiciones cada vez son más áridas, van a producir que si se produce un incendio, la severidad sea mayor, ¿no? Y a esto es a lo que se agarra mucha gente para decir, bueno, es que tenemos que gestionar nuestra vegetación, ¿no? Tenemos que gestionar nuestros bosques, etcétera. Entonces vamos a coger y vamos a limpiar todos estos bosques, ¿no? Primero, el uso del término como limpiar ya es peyorativo, ¿no? ¿Limpiamos cuando quitamos vegetación? ¿El monte está sucio? No, el monte no está sucio, el monte tiene lo que tiene que tener, que es vegetación. Y además, precisamente esos componentes, esa madera muerta, ese matorral, esa hojarasca, todo eso que tenemos ahí es lo que determina que un bosque funcione como tiene que funcionar, ¿no? Y que retenga el agua que tiene que retener, que mantenga depredadores, parásitos, parasitoides, que tenga presas y tenga sus reguladores, etcétera, 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 ¿no? Cuando nosotros quitamos eso, lo que estamos reduciendo es la capacidad de la naturaleza para regular muchas cosas. Entre otras cosas, amortiguar los efectos de un incendio, ¿no? Con esto quiero decir que nunca hay que hacer ningún tipo de retirada de vegetación en determinadas zonas y tal, no. Pero no quiero decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que la generalización y la demonización de la vegetación, pues es algo totalmente dañino para nuestra concepción de la naturaleza y para nosotros mismos, ¿no? Y es a lo que se agarran, pues, muchos intereses, desgraciadamente, muchas veces intereses privados que utilizan este tipo de herramientas para decir, no, es que nosotros
Sin nosotros, ¿no? Sin la acción del hombre, sin nosotros, sin nuestra acción, de nuestra maquinaria, de nuestra historia, pues la naturaleza no funcionaría bien y entonces tenemos que permitirla. Claro, quitar vegetación, destruir suelo, no sé, con el fin de conservar biodiversidad, es quitar biodiversidad para conservar biodiversidad, ¿no? Es totalmente contraintuitivo, ¿no? Decir, no, es que si no, se van a quemar los bosques y entonces el efecto va a ser devastador de verdad, mucho mayor que el que sea una simple retirada del matorral, pues es también, entre otras cosas, reducir o quitar el punto de mira de donde, o el foco de donde realmente lo tenemos que quitar, ¿no? Y esto, además, yo entiendo que se hace por motivos obvios, ¿no? Si miramos, por ejemplo, en el 2022, en un estudio publicado en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hecho por técnicos de Asturias, no hechos por ninguna asociación ecologista ni nadie interpartidista o absolutamente tal, pues el 78% de la superficie quemada en Asturias pues se debía a prácticas para usos agroganaderos especialmente relacionados con creación de pastos, ¿no? Intencionada o no intencionadamente, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner el foco, porque existe un problema social. 2022 no fue un año particular en el que esto sucedió así, ¿no? Sucede todos los años con aproximadamente unos porcentajes parecidos. Y no solo sucede en Asturias, ¿no? El otro día leí, creo que era en Aragón, un estudio parecido donde salen las mismas conclusiones. No significa demonizar tampoco ningún sector, ¿no? Ni un sector ganadero, ni agrícola, ni nada por el estilo, sino decir, mira, es un problema por el que hay una parte de este sector que todos los años genera la quema de un porcentaje muy alto de nuestros bosques o de nuestros matorrales que podrían convertirse en bosques en relativamente poco tiempo, ¿no? Si los dejamos renaturalizarse. Y hay más sectores, ¿no? También que pueden influir en todo esto, porque me ocurre el tema de energías, biomasas. Bueno, esto, claro, nos encontramos en una situación de transición energética sin precedentes, ¿no? Ahora mismo hay un apetito voraz por ver quién se lleva el gato al agua en esto de la instalación o de la producción energética. Y sí, tenemos que mirar, tenemos que buscar fuentes sostenibles, ¿no? De energía, de nuevas generaciones de energía, reducir el uso de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que lo que se está haciendo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos científicos, no va en la buena dirección, ¿no? Especialmente en el tema de los bosques, se encontrarían, pero no solo, las plantas de producción de electricidad a partir de la quema de biomasa, ¿no? Parece que ponemos bio y ya todo suena bien, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo, y vamos a decirlo claramente, es quemar una parte en algunos casos, no toda la masa que se quema proviene de ahí, pero una parte importante es quemar componentes importantes de los bosques. Esto hay que decirlo, ¿no? Con lo cual, además, se libera instantáneamente un montón de carbono a la atmósfera que se va a encontrar ahí actuando durante muchísimo tiempo y que no se va a recapturar, va a tardar decenas o cientos de años en recapturarse, en volver a estar en esta vegetación, ¿no? En esta vegetación que, como todos sabemos, captura este carbono, ¿no? Este dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, que afecta al cambio climático, etcétera. Entonces, todos estos sectores que dicen, no, es que nosotros disminuimos la probabilidad de incendios, no, la probabilidad de incendios no, ¿no? Los incendios se reducen de otra manera. Y además lo que facilitamos es un desarrollo sostenible porque el carbono luego va a ser capturado, es renovable, ¿no? Sí, sí, es renovable. El problema es que ese carbono está actuando durante mucho tiempo antes de ser capturado, ¿no? Sí, puede ser renovable, pero no es sostenible. Incluso hay gentes del sector que dicen, no, pero es que, a ver, lo que nosotros hacemos es quemar una parte pequeña en relación a todo lo que existe, toda la materia de biomasa. Esta es una de las excusas que se pone habitualmente, ¿no? Con el tema de la quema de biomasa, ¿no? Lo que sucede es que no estamos en ese punto, estamos en un punto de emergencia climática en el que lo que hay que hacer es capturar la mayor cantidad de carbono y no producir carbono que va a estar actuando, ¿no? Ujú. A nivel de vista político, seguro que sí, ¿no? Bueno, al final,
aquí siempre hay ganadores y perdedores y digamos que la generación de biomasa a partir de la plantación o a partir de la quema de determinados componentes del bosque o de otro tipo de materiales, etcétera, pues siempre va a haber algunos beneficiados. El tema está en que digamos que el derecho al medio ambiente sano, saludable, es un derecho fundamental que además tenemos todos porque la Organización de Naciones Unidas así lo determinó hace 1 o 2 años, hace un año aproximadamente, creo recordar, y ese debería prevalecer sobre otro tipo de intereses particulares. Aparte de que Mm. está clarísimo que esta preservación de naturaleza de una manera determinada lo que va a determinar es más dinero en nuestros bolsillos a largo plazo. Es decir, que si incluso lo haces por tu dinero, de verdad, no quemes biomasa. Buena conclusión. Ese es el titular. Todo esto lo cuentas en clases, que das clases en la universidad, pero también lo compaginas con trabajo de campo y con investigación, obviamente, en torno, bueno, a todo lo que hemos estado contando, pero también al pico mediano. ¿Cómo se investiga todo esto? ¿Cómo es esa parte de trabajo de campo? Pues toda esta parte de trabajo de campo es un trabajo bastante arduo, ¿no? Es decir, es un trabajo y no siempre bien reconocido, ni digamos que no se encuentra entre las políticas a financiar en los últimos años, ¿no? Digamos que ahora mismo ha habido desde hace ya años, ¿no? Ha habido un cambio de tendencia en las políticas de financiación. Habitualmente se tiende a financiar proyectos que impliquen pues, análisis de datos, uso de nuevas tecnologías en determinada dirección, etcétera. Y sin embargo, para utilizar información, para manejar información, y sin embargo no se utilizan esos medios para generar información de base, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas. Es decir, todos los grandes problemas a los que nos encontramos es que intentamos generar, eh, digamos, o analizar información con métodos muy complicados, pero con unas bases de datos con muchísimos problemas, ¿no? Desde aquí lanzo un llamamiento a la generación de datos importantes, interesantes, ¿no? Y estos datos no se generan porque sí a través de determinado tipo de cauces, ¿no? Estos datos, para generar buenos datos, lo que hay que hacer es pensar bien en qué datos necesitamos recoger para después analizar y poder responder a las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Si no, lo otro, pues siempre podemos correr modelos y hacer cosas, pero si la información de base no es buena, no vamos a llegar nunca a conclusiones realistas o interesantes. Entonces, cómo hacemos ese trabajo? Pues con muchísima ilusión y con muy pocos medios, ¿no? Especialmente en los últimos ¿Qué años. tipo de datos son los que serían interesantes de recoger? Pues dependerá de las preguntas que nos hagamos, ¿no? ¿Y qué preguntas son interesantes las que nos tenemos que hacer? Esto es lo más, claro, esto es lo más importante, ¿no? Algunas preguntas tendrán que ir dirigidas a solventar algunos retos que hemos identificado como sociedad y muchas otras no, porque existe un proceso de generación de conocimiento que se denomina serendipia, ¿no? En el que vas buscando algún tipo de información y después esto, por lo que sea, te encuentras otra cosa y este resultado te puede valer para después resolver otro problema que de repente aparece. Otra de las cosas importantísimas es que los entes que generan información sean independientes a la hora de poder hacerse las preguntas que quieren hacerse, ¿no? Que no todo esté direccionado, ¿no? Y este es otro de los problemas en los que nos enfrentamos en investigación científica, por ejemplo, que es cada vez los problemas están más direccionados, ¿no? Ujú. Si vieras cuánto conocimiento se ha generado buscando otras cosas sin saber cuál iba a ser el beneficio en el futuro en la sociedad y posteriormente han sido necesarios para solucionar problemas, perderíamos más ahí, ¿no? Ujú. Ese direccionamiento puede ser propia financiación, ¿no? Según quien financie, entiendo que tiene unas preguntas u otras, o no sé si eso puede Claro. influir en este ámbito. Claro, este es otro de los grandes problemas a la hora de generar conocimiento, ¿no? ¿Quién te financia y cuáles son los requisitos que tienes para poder decidir qué es lo que vas a investigar? En nuestro caso, la ausencia de financiación puede ser un impedimento para hacer determinado tipo de cosas, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que no podemos hacer porque no tenemos financiación. ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras financiación? Bueno, hacer pues muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Podríamos utilizar, o sea, la ciencia avanza a medida que avanza la tecnología. Esto no es ningún secreto, ¿no? Entonces, poder utilizar ahora tenemos muchas herramientas
para determinar cómo se mueven, se comportan, de qué están compuestos los organismos, las vidas, etcétera, que nos rodean, ¿no? Entonces, poder aplicar muchísimas más tecnologías sobre tamaños muestrales mucho más grandes para responder problemas, los mismos problemas a lo mejor, pero de una manera más eficiente otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, además de toda esta faceta de investigación, de formación, de trabajo de campo, también divulgación, que gracias a eso pues estás aquí con tu paciencia soportando esta entrevista y moviéndote en otros muchos sitios. Y lo que has contado y eso del pico mediano. Por ejemplo, un documental que creo que está por ahí terminando. Sí, el origen de este documental, bueno, tuvo como una doble motivación, ¿no? Por un lado nos dimos cuenta de que, bueno, no nos financiaban y tampoco queríamos que nos financiara alguien que digamos que nos condicionara a la hora de hacernos preguntas determinadas, ¿no? Entonces queríamos intentar autofinanciarnos, por un lado, es decir, que no tuviéramos nadie detrás que nos dijera lo que teníamos que hacer para poder generar un conocimiento independiente. Y en este sentido, lo que se nos ocurrió en la medida de nuestras posibilidades fue generar una campaña de crowdfunding, ¿no? de micromecenazgo para hacer un documental en el cual una tal Lourdes Berzas, no sé si te sonará, pues ha tenido la generosidad de ayudarnos con su ilustración, con la ilustración de este duende alado, de este pico mediano, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hicimos? ¿Por qué hicimos? Por un lado, vimos que necesitábamos financiación, no llegábamos a final de mes, literalmente. O sea, me pilló a mí en un momento en el que no tenía trabajo y esto no era por azar, quiero decir, me ha pillado muchos momentos en los que no tenía trabajo y teníamos además unos gastos de investigación, unos gastos que teníamos que cubrir, ¿no? Y para poder cubrir esos gastos, pues decidimos, bueno, pues sacar esta campaña de micromecenazgo que nos ayudase pues a contar esta historia, ¿no? Esta historia de conservación de bosques a través de los ojos del pico mediano, ¿no? O a través de nuestros ojos, cómo nosotros vemos la situación con el pico mediano. Poco a poco se fue transformando en algo más. Además, teníamos una herramienta ¿para qué? Para poder divulgar más cosas. Por ejemplo, la situación de precariedad y los problemas de financiación a los que mucha gente como nosotros, no somos especiales en este sentido, por desgracia, tienen que hacer investigación en este sistema en el que nos movemos, ¿no? En España y también en otros países, etcétera, ¿no? ¿Qué era lo que al final decidimos intentar mezclar? Era estas dos historias, ¿no? Por un lado, la historia natural de conservación, etcétera, del pico mediano y por un lado, meter pequeñas cuñitas de nuestra historia paralela de cómo nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cuáles son las consecuencias de tener que trabajar en estas condiciones, ¿no? O nos habíamos pasado más de 2 décadas trabajando en este sistema para publicar en revistas de impacto científico, bla, 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 que al final van a leer 4 frikis como nosotros, pero que no se van a traducir en un conocimiento, una divulgación más allá, ¿no? A nivel en la sociedad, ¿no? Y pensamos que tenemos que empezar a estar mucho más conectados socialmente, aunque esto suponga pues una pérdida de nuestra productividad científica, cuantitativa, en factores de impacto, bla, 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 todo esto que saben los científicos. Sí, es la parte más allá de lo académico. Una de las suertes que he tenido a lo largo de cuando estamos generando este documental, que por cierto está a punto de salir, esta primavera Primicia, lo primicia. tendremos, ya lo sé, gracias a un montón de colaboradores que han puesto ahí tal, y a su paciencia, vamos, un montón de tiempo de retraso. Una de las cosas que nos han ido pasando a lo largo de este tiempo, como al final se ha alargado y tal, es que yo he tenido la suerte de poder incorporarme al sistema universitario aquí en España, ¿no? Y en un sitio donde además me siento privilegiado, ¿no? O sea, en el área de zoología de la Universidad de Oviedo. Y me siento privilegiado porque estoy rodeado de un grupo de gente en el que vamos remando y vamos aprendiendo cada uno, todos unos de otros, en la misma dirección. ¿En qué dirección? Pues no solamente a nivel académico, generar conocimiento científico, etcétera, tal, sino abrir el conocimiento a la sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos gente, es que no quiero nombrar a ninguno en especial, Porque te vas porque a tendría que dejar más, nombrarlos a seguro. todos, que son 6, pero así ahora con tal se me va. Tranquilo. Pero bueno, que quiero decirte
que hay gente aquí, todos en la medida de nuestras posibilidades, hay gente más mediática y menos mediática, pero en la medida de nuestras posibilidades hacemos muchas cosas en el área de zoología, Ujú, ¿no? En las que nos visita gente de sectores, por ejemplo, con no tantas posibilidades a la hora de absorber conocimiento por sus propios medios, como puede ser gente de la Fundación de la ONCE, ¿no? O gente con otro tipo con problemas del espectro autista, con necesidades especiales a la hora de percibir el ambiente, de encontrarse en un ambiente cómodo para poder desarrollarse, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese ujú, tipo, desde ahí también hay que abrir el conocimiento de la universidad, no solamente desde la excelencia, lo que sea que significa esa palabra, sino abrirlo a todos los sectores de la sociedad, no solamente a los niños, que también, sino también a los adultos. Estamos convencidos de que la universidad tiene que ir por esa dirección, la universidad viene de universal, ¿no? Este conocimiento tiene que ser universal y tiene que ser, además, tenemos que ser capaces de transmitir a un montón de gente. Eso es lo que pensamos. Ostras, qué buen melón has abierto aquí en el último momento, me encanta. Me encanta, me encanta, me encantaría profundizar un poquito más también en todo ese trabajo de al final aterrizar todo lo que a veces eso en lo académico se queda como muy por encima y que todo el mundo pueda acceder a ello. Pues este es uno de los grandes melones que tenemos efectivamente, o sea, que completamente volcados en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos muchísima carga laboral a muchos niveles, pero sabemos Brutal. que esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, tengo compañeros que dan clase a gente de edades muy avanzadas, clase, bueno, que dan clase, que comparten Ujú. conocimiento con gente de tal. No sé, se intenta abrir a toda esta diversidad de gente, Sí, ¿no? Desde luego que el conocimiento tiene que ser un conocimiento riguroso, pero la difusión tiene que ser muy amplia. la forma de transmisión, cuantas más vías puedas abrir, pues ese conocimiento pues más se expande y más Claro, se retroalimenta también, ¿no? claro. Otro melón, por ejemplo, ¿no? Otro melón del de que se puede hablar dentro de la universidad, ¿no? Y también de cómo la universidad, que sigue siendo una organización poco dada a la movilización, muy burocratizada, muy anticuada, etcétera, etcétera, nos llegan informes de determinadas personas que a lo mejor pueden tener determinado tipo de problemas, ¿no? Pero claro, esto Ujú. sigue siendo un melón importante. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, de acuerdo a la ley de protección de datos, etcétera, nos dan una información muy poca información, ¿no? La información justa para decirnos lo que tenemos que hacer sin saber qué es realmente lo que le pasa a una persona determinada, ¿no? Y esto lo que hace es reducir nuestra capacidad de actuación. Y luego muchas veces lo que no tenemos es formación también para poder interaccionar en determinado tipo de situaciones, en muchas situaciones, ¿no? Claro, Vivimos en el mundo académico desde los profesores, desde la excesiva competición, ¿no? Por llegar a un puesto académico, etcétera, claro. hasta los alumnos, porque son seres humanos que viven en esta sociedad como todos los demás, pues hay muchísimos problemas y lo vemos porque ahora se visualiza de salud mental, por ejemplo. Y estos problemas nadie te dice cómo tienes que actuar, ¿no? Es más, la posición universitaria tradicional pues sería lávate las manos, no es tu problema, tú no estás capacitado para ello y no estamos capacitados, pero tampoco sabemos ni siquiera cómo tenemos que actuar. Y aquí te llega gente de todo, pero gente que está muy mal, ¿no? No es nuestro problema de vida, pero sí tenemos una responsabilidad si está a nuestro cargo en la formación, ¿no? Y estamos viendo esa situación, ¿no? O como compañeros, ¿no? Por ejemplo, creo que para hacer una sociedad mucho más Claro. abierta, justa, participativa, etcétera, pues la divulgación, la consideración de la diversidad de gente y el abordar problemas y todo tipo de problemas es algo que no nos podemos esconder, ¿no? ¿Cómo compaginas todo esto, Hugo? Porque al final son un montón de cosas que tienes en cuenta y que te llevan tiempo y cómo te afecta a ti también. No sé si para bien, porque seguramente tengan muchas cosas positivas, pero entiendo que también tu propia salud mental. Wow. Bueno, esto es una de las reivindicaciones de toda la gente que también nos dedicamos a esto. No tenemos tiempo, porque realmente lo que nos exigen es
y sobre todo en la situación, la gente en la que no estamos estabilizados. Yo no estoy estabilizado. Claro. Yo, unos años, dentro de no mucho, me volverán a evaluar y veremos si me estabilizo o no, o me estabilizo temporalmente otra vez, o no me estabilizo estabilizarse temporalmente tampoco es muy, es la palabra, pero bueno, ya veremos cómo va la situación, ¿no? Pero es decir, se nos exige cada vez más, y yo creo que esto es algo transversal en la sociedad, quiero decir, se nos exige hacer de todo, tenemos que hacer absolutamente de todo, ¿no? No se nos da más medios, ¿no? Los días siguen teniendo 24 horas, no más, y también nosotros necesitamos descansar, etcétera, ¿no? Mm, Pues mira, en mi caso particular, como en el caso de muchos claro. de mis compañeros, sacrificando la producción científica. Y luego, ¿cómo afecta personalmente? Pues en mi caso, a mí me da mucha energía hacer muchas cosas. Desde el momento en el que asumí que mi currículum en un aspecto iba a reducirse brutalmente, y me relajé y dije, bueno, esto va a ser así, pero vi la oportunidad de que podía Ujú. o que puedo colaborar, puedo aportar de muchas otras maneras, ¿no? Compenso esa energía que recibo, pero de estas otras maneras en las que puedo Vaya, intentar ya. colaborar, Ojalá, o ojalá, yo ojalá. siento que creo que puedo colaborar por todas las otras deficiencias, ¿no? Y luego tengo la suerte, pero bueno, yo sí me siento privilegiado porque estoy ahora mismo en un sitio con unas condiciones en las que, a pesar de la ingente carga laboral, etcétera y tal, en la que me encuentro, tengo un núcleo, un ambiente alrededor en el que todos remamos en la misma dirección. Pensamos en situaciones parecidas, o sea, pensamos que tenemos que ir por ahí, ¿no? De nuevo, otra entrevista más poniendo en relevancia a la gente en los grupos y lo que el sentimiento de apoyo que recibimos de la gente. Qué bien poder tener con esos equipos de trabajo y esa comunidad chiquitita a nuestro alrededor. Momento spam. Hugo, no sé si te ha quedado algo por el camino. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué proyectos quieres dar a conocer y para que la gente que esté escuchando este podcast pueda profundizar en ellos? Que si me ocurriera una manera súper fácil y, no sé, de solucionar la vida de la mía o la de los demás, lo haría, ¿no? Pero creo que lo más que podemos hacer es informarnos bien y mantener la capacidad, el espíritu crítico, o sea, el análisis crítico de toda la información que nos viene, y tomar decisiones en en nuestra vida diaria conforme a eso. Y eso es lo que nos va a ayudar a todos. Quiero decir, eso es lo que va a hacer que tengamos una sociedad más justa, que la investigación se haga como se tiene que hacer, que no esté dirigido por determinados lobbies, que esos lobbies no entren en las universidades, por ejemplo, que Ujú. exista, no sé, lo que pensamos que es un mundo ambientalmente y socialmente mucho mejor, ¿no? No le diría a Ujú. nadie que meta su dinero en Sí. aquí o allá, sino que se informe bien y que de verdad tenga capacidad crítica de pensamiento, autocrítica, y que no sea un fanático. Ujú. Vale, vale. Vale, perfecto, sí. ¿Y alguna cosilla en el tintero, algo que me quieras añadir? O porque yo me podría tirar 3 horas hablando contigo, como casi hemos hecho. Sí, sí, no, yo también, Pero, no. No, no, seguro que hay muchísimas cosas, pero que vale. nada, que estoy deseando poder seguir compartiendo. Bueno, a mí ahora voy a hacer el momento spam. Yo creo que a Lourdes Berzas hace una labor No, no muy vale importante. eso. No, Eso no vale. no, claro que sí, claro que vale. Nada, que me gusta poder compartir, ¿no? Este tipo de momentos contigo, y también con otro tipo de situaciones en las que alguien piense que de alguna manera puedo contribuir o poner mi granito de arena en construir un mundo en el que ambientalmente, socialmente, etcétera, somos un poco Eso, mejores. genial. Pues mil millones de gracias, Hugo. Todas estas cosillas que has estado diciendo, los enlaces de tus redes sociales, tu contacto para que puedan buscarte, pues también estarán en las notas del programa. Pero vamos, que ya te moveremos por redes porque es que al final te mueves también un montón y siempre es un placer escucharte y leerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias a ti por estar aquí. Pues nada, cerramos aquí la entrevista. Espero que os haya gustado y nos vemos a la siguiente. Y hasta aquí el episodio de hoy.
Como has oído, este es un podcast donde las experiencias, la ciencia, los símbolos, la psicología y las acciones se cruzan y a veces hasta se encuentran. Siguiendo el calendario biodiverso, cada mes exploraremos una especie eclipsada, todo lo que tiene que ver con ella y alguna que otra sorpresilla más. Este es un podcast de ensayo y error, en el que irás viendo cada día que hay cambios, hay pruebas y hay muchas cosas que mejorar, igual que cuando empecé a pintar, igual que cuando pinto todavía. Tienes toda la información sobre este episodio en la página web www.louv.org y en las notas del programa. Y de verdad, me encantaría que me contaras qué te ha parecido este experimento. Puedes encontrarme en redes como Lourdes Berzas o como Louv. Ah, y por cierto, Alimoches al Habla es el rinconcito de color amarillo de la red Podcastidae, una familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Gracias a ella estás escuchándonos ahora mismo. Así pues, gracias por llegar, gracias por quedarte y gracias por hablar tú también. Porque yo ahora me callo, pero te toca a ti. ¿Cuáles son tus alimoches?